somos tu voz. Saludamos y le damos la más cordial bienvenida a Igor Laborem Sánchez, periodista venezolano, quien trabaja para el diario La Hora de Quito. Igor, buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por recibirme en tu programa. No, gracias a usted por estar con nosotros, a pesar de que además en Ecuador es mucho más temprano, pero imposible no hablar de lo que ha ocurrido a partir de los resultados que hemos conocido a través de los distintos reportes que se ofrecen desde Ecuador. Bueno, Daniel Noboa hace historia, se convierte en el hombre más joven en hacerse presidente de ese país, pero ¿cómo es que su nombre, después de que se veía como un candidato débil, bueno, avanzó, dio esa sorpresa en la primera vuelta y ahora se convierte en el presidente de Ecuador? Además, una joven venezolana, una politóloga venezolana, ha estado detrás de su campaña política. Pero ¿qué hace que hoy Noboa se convierta en el presidente de Ecuador? ¿Es una opción real para tratar de poner un poco de orden en la crisis desde todo punto de vista que se vive en ese país, Igor? Bueno, ¿cómo entender la llegada o la irrupción de Daniel Noboa? Pasa primero por hablar del asesinato de Fernando Villavicencio. Era el candidato que venía subiendo en ese momento en las encuestas. Era un candidato que hablaba y llamaba a atacar a la delincuencia, al crimen organizado que se ha hecho fuerte en el Ecuador en los últimos años. Este asesinato hizo como un cambio en todo el eje político del Ecuador. Las personas que estaban aspirando a votar por Villavicencio quedaron a apenas 2 semanas para la elección sin un candidato, lo que hizo que el debate presidencial fuese el disparador de la campaña. Noboa se presentó en el debate donde no pudo estar el candidato que suplió a Fernando Villavicencio, Cristian Zurita, y evidentemente Noboa se presenta con un discurso de propuesta, con un discurso sin polarización, sin golpear, sin disparar a los otros candidatos, centrado solamente en dar y en mostrar soluciones. Eso gustó sobre todo en la población electoral joven. El Ecuador tiene un 30% de su voto, del conglomerado total del votante. En Ecuador se vota a partir de los 16 años, de 16 a 18 años, el voto es opcional, de 18 a 65 el voto es obligatorio. Eso lo que hizo fue que Noboa permeara muy bien en la juventud. Ese 30% del electorado joven le gustó la propuesta de Noboa. Es el grupo que más votó por él en la primera vuelta. Según las encuestadoras, casi el 40% de los jóvenes habían votado por él, lo que le dio fuerza para convertirse e irrumpir, saltar de un 4% que tenía el 9 de agosto, en el momento que se dio el asesinato de Fernando Villavicencio, a una semana después del 13 de agosto, que fue cuando se realizó el debate, subió a 20%. Él termina con 24% la primera vuelta, siendo el segundo mejor votado. De allí en adelante la situación cambió totalmente, porque él siempre mantuvo la ventaja. Él comenzó incluso con una ventaja que estaba en 58 puntos, y comenzó a bajar, pero ese discurso de no polarizar, de no discutir, de no pelear, de no enfrascarse en esa discusión estéril que a veces deja la política, permitió que permeara bastante bien en casi todos los ámbitos del Ecuador. Igor, ¿cuáles son los puntos principales o las principales propuestas, a lo que destacas del plan de gobierno que ha presentado Daniel Noboa? Y por otra parte, él gobernaría poco más de un año, el tiempo que le restaba a Guillermo Lasso, que como sabemos decretó la muerte cruzada y bueno, convocó a estas elecciones adelantadas para evitar un juicio en su contra por corrupción. Pero en todo caso, Daniel Noboa podría aspirar a la reelección, podría postularse de nuevo. Ok, para explicar el por qué es un periodo tan corto, tenemos que entender que Ecuador llega a esta elección, es una elección sobrevenida. Existía o va a existir además una
una disputa muy fuerte en la Asamblea Nacional, porque es una asamblea que está muy dividida, muy fraccionada, incluso con los resultados que se dieron el 20 de agosto, es una asamblea que también va a ser muy dividida, tiene una minoría importante de la Revolución Ciudadana, que es, vamos a decirlo así, es la minoría con mayor cantidad de diputados, pero no existe una mayoría absoluta para gobernar. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que negociar mucho, y el presidente saliente, Guillermo Lasso, fue una persona que no tuvo esa entereza o esa fortaleza para generar alianzas en la Asamblea, lo que generó una conflictividad y una falta de gobernabilidad durante toda su gestión. Daniel Noboa tiene apenas 1 año y 6 meses para tratar de lograr la reelección. Por lo tanto, tiene que dar resultados, o por lo menos generar un cambio que le dé esperanzas al pueblo ecuatoriano para poder optar con opción real para su elección, la siguiente elección en el 2025, donde él podría presentar su nombre. Pero evidentemente va a ser necesario que tenga resultados, sobre todo en el principal problema que tienen los ecuatorianos medido por las encuestadoras, que es la crisis de seguridad en el país. El 53% de los ecuatorianos quiere que haya una solución. Daniel Noboa ha hablado en realidad con 2 propuestas sobre la seguridad. La primera, militarización de todo lo que es la frontera, militarización de todo lo que es aeropuertos y puertos, que es de donde sale la mayor cantidad de drogas que sale en el país. Ecuador, que era un país que no tenía tanta violencia, se ha convertido en el epicentro del narcotráfico. De aquí se produce o se exportan, gracias a la facilidad que tiene para entrar al Canal de Panamá, se exporta la mayor cantidad de las drogas, de lo que es la marihuana, hacia el mercado de Estados Unidos y el mercado de Europa a través de la mafia albanesa, que es uno de los grupos más fuertes de la delincuencia organizada que se encuentran en el Ecuador. Entonces, tiene esa primera propuesta, que es militarizar la frontera y militarizar todo lo que es puertos y aeropuertos. La segunda propuesta es fortalecer lo que es la unidad de análisis financiero y económico, que es la oficina que se encarga de revisar el lavado de dinero. La siguiente propuesta es darle o fortalecer lo que es la policía y los militares, para poder hacer el control en lo que son las cárceles, que las cárceles en Ecuador se han convertido en un disparador del crimen, porque de allí es donde se maneja el crimen. Incluso hay uno de los principales actores del crimen en Ecuador, es alias Fito, que es una persona que está presa, pero que maneja todo lo que es el narcotráfico y todo lo que es el secuestro y el sicariato, sobre todo en lo que es la zona de la costa de Ecuador, que es donde se genera la mayor cantidad de hechos de violencia. En ciudades como Guayaquil, Esmeraldas, Santa Elena, es donde se genera la mayor cantidad del crimen. Ciudades como Quito, si bien hay una criminalidad que ha ido creciendo, no se parece o no se compara con lo que está sucediendo en las ciudades costeras, donde el sicariato es algo que está en el día a día. Y en cuanto a la propuesta que tal vez le podría generar mayor fuerza, es la generación de empleo. Él ha hablado de la generación a través de un plan de empleo joven, donde le van a dar muchos incentivos tributarios a las empresas que generen nuevos puestos de trabajo con beneficios, porque aquí en Ecuador hay una legislación bastante complicada que no permite la generación de empleo con todos los beneficios. Entonces lo que tratan es de darte pequeños contratos por meses, y no te dan un puesto fijo que te genere lo que sería el seguro, la seguridad social, que te genere utilidades. Entonces, esa disminución de la calidad del empleo ha generado esa salida de los ecuatorianos hacia Estados Unidos a través del Darién. Recordemos que tanto los venezolanos como los ecuatorianos en este momento son los que más están cruzando el Darién,
la propuesta de Daniel Noboa buscaría generar que los jóvenes ecuatorianos se mantengan aquí a través de esta propuesta de empleo joven y además a través de una propuesta de darle oportunidades para que puedan ingresar a las universidades donde habían pocas plazas de estudio. A quien escuchan es a Igor Laborem Sánchez, periodista venezolano. Él está en Ecuador. Igor, a ver, varias preguntas. Por una parte, primero hablemos de quién va a ser su fórmula como vicepresidenta, porque pareciera distar mucho de bueno, lo que hasta ahora ha presentado Daniel Noboa, Verónica Abad, porque además ella se define como una mujer de derechas, clásica. Por otra parte, siendo una venezolana la que ha estado detrás de la campaña política de Daniel Noboa, en algún punto de su programa o de sus intervenciones se ha referido al tema de la migración. Y por último, Igor, ya sabemos cuál es la situación en términos políticos que está viviendo Ecuador, una crisis ya desde hace algún tiempo, pero si hablamos de economía, ¿qué es lo que perciben quienes viven allá sobre cómo va funcionando la economía, el costo de la vida y cuál sería el principal desafío allí para Noboa? Bueno, para comenzar con el tema de su fórmula, su binomio vicepresidencial, Verónica Abad, es una política que podríamos definir, como ella también lo ha dicho, de derecha. Algunos la consideran una libertaria de este modelo muy cercano al estilo de Milei, una persona muy fuerte en cuanto a sus vamos a decirlo así, a sus ideales pro vida. Es una persona que ha hablado de la necesidad de generar empleo, pero sobre todo de defender derechos fundamentales como la vida, no al aborto. El tema de género es bastante fuerte, pero también tenemos que tener en cuenta que en el poco tiempo que Daniel Noboa tiene como político, él irrumpe en la política en el año 2021 al convertirse en el único diputado del partido de su papá Álvaro Noboa, y él llega, se convierte en el presidente de una comisión en la Asamblea Nacional y es una persona que se ha sabido mover y ha sabido negociar y hacer que 11 de sus leyes propuestas por él se hayan aprobado en un lapso de 2 años. Nos habla de una persona que sabe jugar y sabe moverse tanto en la derecha como en la izquierda. Él se define como una persona de centro. Él dice que está un poco más marcado hacia la centroizquierda y tal vez esa fórmula pueda funcionar en la medida que tanto el vicepresidente como el presidente establezcan sus territorios para trabajar. En cuanto al tema de los migrantes, a diferencia del 2021, donde Lasso trabajó bastante y habló mucho de los migrantes, en esta campaña no se habló de los migrantes porque el tema era otro. El tema principal era lo que es la inseguridad. No se ha dado algunas reuniones aquí hay migrantes de Venezuela, hay migrantes de Colombia, que son las poblaciones migrantes más importantes en el Ecuador. Hasta ahora no hay definido una política hacia la población migrante. Esta Gabriela Bendaño, que fue su asesora, apareció de la noche a la mañana porque ella se mantuvo, si bien ha estado toda la campaña con él, ella no tenía un punto fuerte en la campaña. Desde ayer cuando ella escribe el mensaje agradeciendo su participación, es que se comienza a buscar qué es lo que está trabajando y qué es lo que se va a hacer. La que va a estar encargada del tema de la migración va a ser la vicepresidenta Verónica Abad. Ella ha estado en Estados Unidos, estuvo en España, ha ido marcando un poco lo que podría ser ese acercamiento del gobierno de Ecuador a la población migrante, que es una población importante y que le ha dado bastantes cosas buenas a Ecuador. Aunque muchas personas han tratado de marcar y lamentablemente se ve con fuerza esa población, ese pequeño grupo de la población venezolana que ha hecho mal las cosas. Aquí en Ecuador hay muchos venezolanos que son empresarios exitosos, que tienen clínicas, médicos con buenas clínicas, podríamos decir las mejores clínicas de Ecuador. Hay personas que han hecho inversiones. Yo tengo un amigo conocido que comenzó siendo vendedor y en este momento tiene su empresa de venta de vehículos.
hay muchos venezolanos que han hecho cosas muy buenas y que pueden convertirse en un referente para ese emprendimiento que le gusta al ecuatoriano. Y sobre el tema, ¿qué es lo que debe hacer Daniel Noboa en el tema económico? Él no es una persona sin experiencia en el tema económico. Ese grupo familiar del que él forma parte, el grupo Noboa, la corporación Noboa es la corporación más importante. Podríamos hacer un paralelismo con las empresas Polar. Son la empresa bananera más importante, pero además de ser la empresa bananera, en este momento ellos tienen una naviera, tienen influencias en lo que es la explotación de minera en algunas zonas, tienen alrededor, el conglomerado del Grupo Noboa tiene alrededor de entre 200 y 300 empresas ligadas a la agroindustria. Entonces, no es una persona que no tiene conocimiento de lo que está pasando en el país. Recorrió el país en las 6 campañas donde su papá intentó ser presidente. Tiene el conocimiento, tiene la posibilidad de generar buenas relaciones, y yo creo que ese papel que él jugó en la Asamblea Nacional, donde él pudo poner de acuerdo a la izquierda y a la derecha para lograr esos instrumentos económicos que fueron presentados por la comisión que él presidía, lograr que se aprobaran. Si él se maneja de esa manera en la presidencia, tal vez la figura más importante que va a necesitar Daniel Noboa es ese ministro de gobierno que juegue a lograr acuerdos en un año y medio de gobierno. Podría tener, sobre todo en el tema económico, en el tema de la generación de empleo, que es lo que más preocupa a los ecuatorianos después de la seguridad. Si él logra generar que en el país comience a reactivarse la generación de empleo, creo que va a tener un pie para una reelección. Igor, ya para concluir, evidentemente el mayor derrotado en estas elecciones ha sido el correísmo, pero ¿este capítulo supone ya el fin del correísmo o eso está muy lejos de suceder? Bueno, yo creo que el tema para el correísmo está en la segunda vuelta. Ellos, las últimas 2 elecciones, no han podido superar la segunda vuelta. Ganan la primera vuelta con un 35%, pero la segunda vuelta se convierte para ellos en el obstáculo. El correísmo tiene que hacer muchos cambios porque un gran porcentaje de la población no cree en un Correa que venga a ser pacífico, a mantener las libertades. Creo que el peor error que cometió Luisa González en la campaña fue cuando dijo que los venezolanos se estaban devolviendo corriendo a Venezuela, porque la población ecuatoriana, todos en Ecuador conocen a un venezolano, tienen el conocimiento de lo que sufrimos los venezolanos que tuvimos que emigrar. Por lo tanto, era una idea poco real decirle que los venezolanos estábamos regresándonos al país cuando lo que estamos es saliendo hacia el Darién. La relación del ecuatoriano con el venezolano es muy, muy grande y ya no le puedes mentir. Entonces, ahí es tal vez uno de los puntos de quiebre de los errores que comete Luisa González, y que evidentemente llaman al correísmo a tener que corregir primero su discurso, que es un discurso de confrontación, comenzar a corregir temas, sobre todo su cercanía a sectores que no lo quieren a pesar de ser de izquierda, porque por ejemplo el movimiento indígena no está cercano al correísmo, que es un movimiento que siempre ha tenido o ha trabajado con ideas de izquierda. Lo que es Pachacuti, lo que es la Fenocin, no están de acuerdo con un Correa que regrese al correísmo, porque muchos de sus dirigentes fueron perseguidos por el correísmo. Igual sucede con el tema de los sindicatos, muchos de los dirigentes sindicales fueron perseguidos por el correísmo, y además Correa generó este paralelismo de organizaciones sindicales que trataron de desplazar a las organizaciones tradicionales. Por lo tanto, son personas que no se acercan al correísmo.
En Ecuador habría que pensar en la necesidad de establecer una nueva izquierda con nuevos dirigentes de izquierda, donde el correísmo tiene que tratar de comenzar a mediar y a cambiar parte de su fórmula, porque no ha podido calar, y hay muchos, no solo voceros, muchas personas que piensan en la izquierda que prefieren competir contra un empresario al que tú vas a poder señalar y al que tú vas a poder criticar, que tratar de criticar a un candidato o a un presidente, con todo el peligro de que se convierta en un gobierno autoritario, como ya lo hizo Correa en su momento. Entonces, al correísmo le hace falta hacer muchos cambios para poder romper ese techo que se mantiene en un 44% cuando pasan a la segunda vuelta. Tanto Andrés Arauz como Luisa González apenas llegan al 46%, que es lo mismo que votó a favor del correísmo en el año 2021. O sea, su techo se está llegando allí porque no están logrando entrar en grupos que no creen en el gobierno o en el modelo del socialismo del siglo XX. Gracias, Igor, por haber estado con nosotros. Vale, muchísimas gracias a ti, pues estamos en contacto. Seguro que sí. Feliz día, Igor Laborem Sánchez, amigos oyentes a quien escuchaban, periodista venezolano, quien trabaja para el diario La Hora de Quito. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.